Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Les comento, ¿cierto?, que el día de hoy, acá en practicatest.cl, vamos a seguir viendo el tema de seguridad. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la seguridad activa y pasiva, que es lo que era cada cosa. En el caso de la seguridad activa, estamos hablando de todos los elementos que puedan evitar accidentes, y la seguridad pasiva, todos los elementos que puedan disminuir, ¿cierto? Las consecuencias de un posible accidente o siniestro, como se llama ahora en la normativa actual. Recordemos que se cambió ese concepto hace poco tiempo para que no nos vayamos a confundir, ¿cierto?, en los exámenes municipales. En tema de elementos de seguridad activa, podemos nombrar como ejemplo los ABS, ¿cierto?, el sistema de ABS, y en seguridad pasiva, los cascos, las chaquetas y todo eso. También estuvimos aprendiendo cómo escoger bien un casco, ¿ya? Así que estuvo bien interesante la clase. Terminamos viendo eso el día de ayer, ¿cierto? Y empezamos viendo esto otro, ¿cierto?, el día de hoy, que no alcanzamos a ver ayer. Ya sabemos cómo elegir un casco, sabemos que no todos los cascos nos van a servir, le van a servir a nuestra cabeza, y sabemos que no podemos elegir un casco por lo bonito que sea, sino por lo que nos proteja. Hay cascos que nos van a gustar mucho, pero que no nos van a proteger, por lo tanto vamos a tener que irnos por otra opción. Después vamos a ver aquí, ¿cierto? Quiero que vean la cantidad de tallas existentes que hay de casco. Que estamos desde la XXXS, es decir, bastante pequeña, hasta la XXXL, es decir, bastante grande, ¿ya? Entonces, entre estas dos medidas hay contémoslas todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 medidas distintas de casco. Lo más probable es que una de ellas se adapte a nuestra cabeza, ¿ya? Lo que hay que hacer es darse un tiempo para poder encontrarlas. Lo más común que podemos ver, ¿cierto?, en la calle y entre los motociclistas, es que usan cascos que son más grandes que lo que debieran usar, ¿ya? Siempre preocúpense de que el casco que van a usar sea de su medida. Tenemos medidas de cabeza desde los 49 centímetros hasta los 66 centímetros. Entonces, mucho ojo con esto, ¿ya? Utilicemos lo que existe en el mercado para protegernos lo mejor posible. Es importante, dice, que el casco posea orificios de ventilación para quitar el vaho y vibraciones cuando se circule a mayor velocidad. Evitar colocarse cascos en mal estado. Un casco que tuvo un impacto debe ser eliminado, aunque no se observen daños en su exterior. Asegúrese que el casco malo sea destruido. Los cascos deben tener áreas retroreflectantes de color blanco en su parte posterior y laterales. Seguridad vial. El casco y la motocicleta parte 1, ¿ya? Revisen estos videos para que puedan instruirse lo mejor posible. Hay parte 1 y hay parte 2, ¿ya? Además, para los motociclistas, en este tema vamos a tener otras exigencias. El casco hace mucho rato que ya no es suficiente para podernos seguir cuidando. ¿Por qué antiguamente quizás no se usaba casco y no se usaba chaqueta y la gente igual andaba en moto? Bueno, debemos entender que para empezar, hace 30 años atrás, por ejemplo, no habían tantos autos en la calle, no había tanta congestión, por ende la posibilidad de que pasaran cosas malas era menor, ¿ya? Además de eso, no había pasado tanto tiempo de estudio, ¿cierto? No había pasado tanto tiempo de poder reglamentar, etcétera, ¿cierto? Y por ende, quizás a nuestros papás, por ejemplo, andaban en moto sin casco. Ya tengo un amigo que tiene sus años ya y me dice que él es del tiempo donde se andaba en moto con lentes y pañuelos, nada más, ¿ya? Me dice que se ponía un pañuelo acá para las moscas, unos lentes y listo, ¿ya? Bueno, esos tiempos ya pasaron, ¿ya? En la actualidad existe toda una indumentaria y está comprobado que funciona,
entonces debemos tratar de utilizarla de la mejor forma posible y aprovechar toda la tecnología que tenemos en la actualidad para poder cuidarnos. Deben contar con guantes resistentes al roce, ¿ya? ¿Cuáles son las otras exigencias para los motociclistas y sus acompañantes, cualquier persona que vaya en la moto? Deben contar con guantes resistentes al roce. Además debe usar zapatos cerrados que oculte el tobillo, ideal con material antideslizante. Cuando circule a velocidades mayores a 80 km por hora, debe usar ropa que cubra sus brazos y piernas. Con respecto a la protección ocular, puede usar lentes, pero no de vidrio, ¿ya? Hay varios puntos, los vamos a analizar como siempre, ¿ya? Guantes resistentes al roce. No sirve cualquier guante. He visto muchas personas que andan con estos guantes como para la montaña en la moto. Guantes como de parca, por decirlo así, para que se entienda mejor. Si yo tengo un accidente y voy con ese tipo de guante, va a ser peor para mi mano probablemente. ¿Por qué? Porque los guantes deben ser resistentes al roce, resistentes a la abrasión. Porque si me caigo, me voy a arrastrar. Y si me arrastro con un material blando, lo que va a pasar es que ese material, por ejemplo, en el caso del poliéster, el polietileno, qué sé yo, todos estos materiales sintéticos se derriten al roce e inclusive el mismo material se puede incrustar en la piel, haciendo que cuando reciba atención médica sea más complejo que si solo me hubiera raspado la mano. Entonces, mucho ojo con eso. Usemos guantes, pero guantes de moto, que resistan un porrazo, que resistan, ¿cierto?, el raspado del cemento, ¿ya? Idealmente que sean guantes de cuero, ¿cierto?, de cordura, de Kevlar o de algún material resistente al roce. Existen guantes de invierno, existen guantes de verano y hay que irse equipando. Luego, usar zapatos cerrados que oculten el tobillo, ideal con material antideslizante, ¿ya? Zapato cerrado siempre, nunca con chala, nunca con, no sé, una variación de zapato que no cubra el pie. Mínimo que me cubra el tobillo, ¿ya? Si me llega más arriba, inclusive puede que eso ayude a protegerme más también. Ideal, siempre les digo que sea un calzado de motocicleta, porque está hecho, está fabricado con ese sentido y permite, ¿cierto?, una mayor protección para el motociclista. Siempre tratar de equiparse. Ahora, el calzado de motociclista es bastante caro, tanto más caro que un casco o una chaqueta. Si no tengo para comprarme un calzado de motociclista en este momento quizás, por lo menos usar un buen calzado de seguridad o unas buenas botas que sean firmes y que protejan el tobillo, ¿ya? Eso es el es lo mínimo, ¿ya? Después dice cuando circula a mayores velocidades de 80 km por hora, usa ropa que cubra brazos y piernas. Ahí, si bien es cierto, eso indica el texto, yo les diría que siempre que se suban a una moto deberían usar ropa que cubra brazos y piernas. Siempre. Porque aunque te caigas a 50 km por hora o a 30 km por hora, las heridas, si llevas descubiertas las rodillas, los codos, las manos, pueden llegar a ser importantes. Así que ojo con ello. Y si me caigo con mi equipo, con pantalón largo, con chaqueta, con guante, a 80 o a 50 o a 30, probablemente no me va a pasar nada, ¿ya? Siempre y cuando no choque con alguna cosa de frente, por decirlo así, ¿ya? Entonces, muy importante llevar siempre mi equipo de protección personal conmigo. Después dice que con respecto a la protección ocular, debe usar lentes, pero no de vidrio. Con respecto a la protección ocular, puede usar lentes, pero no de vidrio. Otros elementos de seguridad pasiva. Vamos a hablar del traje integral. Tenemos traje integral, tenemos protección de espalda y tenemos calzado. Dice, el ideal es que lleve un traje integral. ¿Cómo sería este traje? Un traje como los que usan los pilotos de MotoGP, ¿ya? De seguridad con protecciones para rodillas, hombros y codos. Protección de espalda, es conveniente que cuente con una protección especial
en la espalda para sus vértebras cervicales, ya que una caída, aunque sea ligera, puede ocasionar lesiones con consecuencias graves. Luego tenemos el calzado. Dice, los motociclistas y sus acompañantes suelen sufrir lesiones a las articulaciones de las pies y fracturas de la pierna, puesto que muchos utilizan zapatillas de gimnasia, ¿ya? Zapatillas de gimnasia se refiere a zapatillas livianas, ¿ya? Zapatillas para correr, etc. Zapatillas que no están hechas para resistir un poquito de impacto, ¿ya? La mejor protección para los pies y piernas la brinda un buen par de botas con taco y que le queden bien ajustadas, en lo posible de seguridad, en lo posible calzado fabricado para la protección de los motociclistas, ¿ya? Quiero volver, ¿cierto?, al tema de la protección de la espalda. Las chaquetas que son de motociclista, no todas, pero la gran mayoría trae protección de espalda. Pero es una protección que podríamos llamar de tipo 1, por decirlo así, ¿ya? Es una protección básica. Esta chaqueta, esta protección, ¿me protege la espalda? Sí, pero existen protecciones que me protegen mejor la espalda que la que te da la chaqueta. Se llaman de tipo 2, son más gruesas, ¿ya? En algunas oportunidades inclusive de otro tipo de material. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Las protecciones de espalda no están estandarizadas. Todas las protecciones de espalda son distintas, ¿ya? Todas las protecciones de espalda son distintas, o por lo menos muchas de ellas entre sí son distintas. ¿Qué creo yo que debería ser para que esa protección fuera, o sea, qué creo yo que sería lo ideal para esa protección? Ahí sí. Sería ideal, desde mi punto de vista, que siempre compráramos una chaqueta y le sumáramos una protección de tipo 2, ¿ya? Que es esta protección que es más gruesa. Pero ¿cómo llegar a eso sin morir en el intento? Primero que todo, cuando vaya a comprar la chaqueta, debo apartar de inmediato lo que me podría costar, es decir, sumar un poquito más de presupuesto para lo que me podría costar una protección de tipo 2. ¿Y por qué no es tan famoso quizás esto? ¿Ya? Bueno, esto no es algo comprobado, pero es una teoría, ¿ya? Desde mi punto de vista, van a haber muchas personas que no les van a gustar tanto las protecciones de tipo 2 porque no se ven tan estéticas las chaquetas. Se ve como que uno tuviera un bulto en la espalda, ¿ya? Entonces, quizás por eso no se venden tanto, pero se venden, hay, están disponibles, quizás no tanto como debería, pero hay. ¿Cuál es mi consejo? Usted se compra la chaqueta y se compra la protección tipo 2 de inmediato. ¿Cómo lo hago yo? Voy a la tienda, veo las chaquetas que me gustan, selecciono algunos modelos, ¿cierto? Y le consulto al vendedor. De estas chaquetas que a mí me gustan, ¿cuál la tienes para entregar con tipo 2 ahora? Con protección de espalda de tipo 2. Y me va a decir ninguna, todas o ciertas chaquetas. De las que me diga, pido la protección, ¿cierto? La pruebo, me pruebo la chaqueta y tomo una decisión, ¿ya? Y así sucesivamente en todas las tiendas que vaya. Entonces, ojo con eso. ¿Por qué? Porque si tú compras las chaquetas y buscas después la protección, es súper difícil que puedas hermanar. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, las protecciones de tipo 2 no siempre hay la que yo quiero. Casi en todas las tiendas que venden chaquetas tienen protecciones, pero no siempre son compatibles con la chaqueta que yo quiero. Por eso les digo que antes de comprar, verifiquen que puedan comprar las dos cosas con protección tipo 2 y todo lo necesario. Quiero también decir algo con respecto al traje integral. El traje integral, ¿cierto? Si yo tengo una moto, por ejemplo, de 125 centímetros cúbicos, de 150, muchos motociclistas, sobre todo motociclistas, nos van a decir que somos ridículos, que cómo vamos a andar con un traje de carreras en una moto 125, 150, ¿ya?
Pero ¿qué debo pensar yo? Que no me importe, ¿cierto? Si yo tengo y quiero, si yo tengo la posibilidad de usar un traje integral en la moto que sea y quiero usarlo, está muy bien. ¿Por qué? Porque el traje de tipo integral protege muy bien el cuerpo humano. ¿Ya? No quiere decir que si vamos con un traje nunca nos vamos a morir en un accidente. Igual nos podemos morir, igual podemos tener lesiones graves, pero es una de las prendas que más nos va a proteger. Por algo los pilotos de MotoGP de competición usan trajes integrales, ¿ya? En una oportunidad un amigo mío se cayó de la moto y se dislocó una pierna, es decir, que el hueso de la pierna acá a la altura de la, como de la ingle, se salió de su lugar, ¿ya? Y este amigo no iba con un traje integral, pero sí iba con unos pantalones muy altos, muy a la cintura, muy arriba, y los llevaba bien puestos. Solo ese factor, según las palabras del doctor, hizo que él pudiera recuperar su pierna, que llegara al médico, ¿cierto? Y que pudieran montar en el doctor, en la clínica, pudieran montar nuevamente la pierna, ¿ya? Porque dijo el doctor que si no hubiera ido con esos pantalones, la pierna quizás dónde habría terminado, ¿ya? Entonces, es importante la protección y no es algo que nunca vamos a utilizar. Es algo que en cualquier momento, desde el minuto uno en que la empezamos a utilizar, nos puede salvar la vida, salvar una pierna, un brazo, un dedo, ¿ya? Una característica que tienen, por ejemplo, algunos guantes de motociclismo es que tienen estos dos dedos, este dedo es súper debilucho, se engancha y uno se lo quebra, ¿cierto? Entonces los guantes de motociclismo traen estos dos dedos juntos, pegados, como con un pedazo de cuero acá encima, vienen los dos dedos juntos. Entonces, ¿qué gano con eso? Gano que este dedo no ande solito flotando para todos lados, ¿ya? Y que me quede ahí más firme y que sea más difícil que me lo pueda dañar en un accidente o en un choque, etc. Hablaremos ahora de la visibilidad del conductor y el acompañante. Ser visto. Dice, como motociclista, siempre debe proponerse ser visto en todo momento por los demás usuarios de la vía. Evite colocarse en los puntos ciegos de otros vehículos. Se dice que en 4 de cada 5 siniestros entre motocicletas y automóviles, la motocicleta no ha sido vista por el conductor. Es importante saber que como motociclista tiene más probabilidades de no ser visto por otro vehículo. Si nosotros nos fijamos acá, es un ejemplo muy bueno de lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, si tú ves el borde de este casco, se distingue muy poco del fondo y del cielo. Si tú ves los colores, ¿cierto?, de las chaquetas, se distingue muy poco del cielo. Si tú ves la moto, las ruedas, ¿cierto?, el motor, los pantalones de los motociclistas, se distinguen poco del fondo, que en este caso es como un verde oscuro, ¿ya? Se nota que es un día como nublado. Esto, ¿cierto?, va a producir que en algunas condiciones de luz no voy a poder ver nada, ¿ya? Que en algunas condiciones de luz no voy a poder ver nada, ¿ya? No voy a poder ver al motociclista. Las demás personas no van a poder ver al motociclista. Pero ¿cómo? Si yo lo veo súper bien. Sí, pero cuando vamos en el tránsito, a veces tenemos fracciones de segundo para mirar y devolver la vista. Y en eso, como no hay tanto contraste, el cerebro no se alcanza a dar cuenta de que ahí venía una moto y ahí pasan los accidentes. Y muchas veces las personas dicen, es que no la vi, no sé de dónde vino. Y es verdad, no la vieron, miraron, pero no la vieron. ¿Por qué? Una, quizás porque miraron muy rápido o fueron un poco confiados.
Y segundo, que puede pasar también, y que es lo que estamos estudiando en este momento, que la vestimenta y la moto de los motociclistas, el casco de los motociclistas, no destacaba plenamente en el cuadro, sino que más bien se mimetizaba, ¿ya? El menor tamaño de la motocicleta juega en contra de su visibilidad para prevenir siniestros y ser vistos por los demás conductores. Debe tener en cuenta: lleve ropa de colores claros y llamativos, que tenga elementos reflectantes, contar con espejos retrovisores en ambos costados evita los puntos ciegos. Para poder ver y ser visto, las motocicletas deben circular siempre con las luces encendidas. Es conveniente elegir un casco de color adecuado, de colores vivos, llamativos, que marque un claro contraste con el entorno. Indique siempre cualquier maniobra con la mayor anticipación posible. Extreme la precaución si conduce entre la puesta y la salida del sol. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar por el primer punto, analizándolo hasta que lleguemos al último. Ya, iba a empezar de abajo para arriba, pero mejor vamos de arriba para abajo. Dice, lleve ropa de colores claros y llamativos que tenga elementos reflectantes. En ese caso, muchas veces la gente le hace un poco el quite a los reflectantes. No, no me gusta porque van a decir que ando con pila, etc. ¿Ya? Lo cierto es que los reflectantes ayudan muchísimo a la seguridad del motociclista. Y lo otro cierto es que en la actualidad los reflectantes ya no son como antes. Antes podríamos decir que había una sola clase de reflectante, ¿ya? Y en la actualidad podemos decir que hay muchas clases de reflectantes. Estos reflectantes, ¿cierto?, pueden ser incluso de color negro y encenderse solo cuando son alumbrados. De esta forma voy a tener una chaqueta relativamente sobria, pero que va a funcionar muy bien en la oscuridad. Ese tipo de tecnología, si es que nos complica, por ejemplo, usar reflectantes, tenemos que tratar de buscarla, ¿cierto?, y aprovecharla. La última chaqueta que me compré yo no le encontraba los reflectantes. Y le comenté al vendedor, le dije, ¿sabes qué? Lo único que no me gusta de la chaqueta es que no le veo reflectante suficiente. No me dice si todos los hombros son reflectantes. ¿Cómo si son negros? Le dije. Bueno, me dijo, cuando llegue a su casa, apague todas las luces y alúmbrelo con una linterna. A ver cómo va a brillar. Bueno, yo no le creí mucho, pero no tenía muchas más opciones de chaqueta en ese momento, así que la compré. Llegué a la casa, esperé la noche, apagué todas las luces, dejé la chaqueta en una silla y con mi celular la alumbré del borde más lejano de mi casa. Es increíble cómo se encendía, ya se veía una luz muy brillante en la chaqueta, ya, dado los reflectantes y que son de color negro, y se ve como que no fuera reflectante. Pero cuando lo alumbro, se ve claramente que es reflectante y claramente sirve muchísimo y aporta muchísimo a la seguridad del motociclista. Después habla de contar con elementos retrovisores en ambos costados. Evita los puntos ciegos, ¿ya? Contar con espejos retrovisores en ambos lados evita los puntos ciegos. Recuerden que tengo espejos para mirar hacia atrás, pero además de eso, siempre queda, ¿cierto?, como en esa dirección, un punto ciego, ¿ya? O podría quedar un punto ciego, depende de qué tan bien regulé los espejos. Para evitar eso, antes de cambiarme de pista, antes de virar, antes de hacer cualquier cosa, puedo mirar por encima del hombro, aunque suene raro, ¿cierto?, mirar por encima del hombro, hacer esto, ¿cierto?, y evitar llevarme un susto, un mal rato, un accidente, ¿cierto?, porque venía un vehículo en mi punto ciego y yo no lo vi. Muy importante.
Miro por los espejos, que no venga nada, pero antes de ejecutar la maniobra, me aseguro mirando, ¿cierto?, por sobre el hombro. Para poder ver y ser visto, las motocicletas deben circular siempre con las luces encendidas. Ahí tenemos otra buena característica. Las motocicletas deben circular siempre con las luces encendidas. Tanto es así que las motocicletas inscritas desde el 30 de septiembre del año 2002 en adelante, perdón, desde el 1 de septiembre del año 2002 en adelante, deben tener un sistema automático que encienda las luces. Este sistema automático que encenderá las luces debe estar siempre operativo. ¿Cuándo las va a encender? Dije que era automático, pero no dije cuándo las encendía. Cuando el motor se pone en movimiento, las luces deben estar encendidas o deben encenderse al poner el motor en movimiento, ¿ya? De esta forma, logramos que la moto se haga más visible de día y más visible de noche. Lleve ropa, no, si lo leímos. Ya, perfecto. Se me estaba olvidando esto que les quería decir. Si mi moto es más antigua y no hace eso, debo manejar igual, idealmente siempre con las luces encendidas. Si yo quiero que mi moto lo haga, ¿cierto? Que la encienda automática, aunque es del año 98 y no traía esa tecnología, no es difícil hacer eso para un mecánico o eléctrico de motocicletas, ¿ya? Así que perfectamente podría pedir que alguien me lo haga en algún taller para que quede de esa misma... Perdón. Para que quede de esa misma forma, ¿ya? Luego dice, es conveniente elegir un casco de color adecuado, los colores vivos y llamativos que marquen un claro contraste con el entorno. Entre más chinchoso el casco, ¿cierto? Entre más flúor, entre más brillante, mejor, ¿ya? Evitar los cascos de color negro, de color blanco y de color plomo, evitarlos, ¿ya? Tratar de conseguir colores amarillos, colores flúor, verde, rosado, rojo, todo lo que pueda generar contraste con nuestro ambiente y que se vea y que sea muy vistoso. Indique siempre cualquier maniobra con la mayor anticipación posible. Yo trabajé un tiempo en una parte del gobierno, ¿cierto? Y ahí teníamos que andar con autos, con logo y todo eso. Entonces, salía la pregunta muchas veces de con cuánto tiempo tengo que señalizar antes de doblar, ¿ya? Y la respuesta era con un tiempo razonable más un tiempo prudente, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que lo prenda lo antes posible siempre y cuando no genere alguna otra confusión, ¿ya? Es importante poder indicar a los demás lo que queremos hacer. Cambiarnos de pista a la derecha, cambiarnos de pista a la izquierda, frenar, etc. Muy importantes son las luces de las motos. Indique siempre cualquier maniobra con la mayor anticipación posible entonces y extreme la precaución si conduce entre la puesta y la salida del sol, ¿ya? Ahí el sol es muy probable que me esté dando en la cara. Al darme el sol en la cara, se reduce mi rango de visión, es como que me encandilo, ¿ya? Por lo tanto, es más peligroso, ¿cierto?, andar cuando el sol se está poniendo o cuando el sol está saliendo, porque ahí el sol se alinea, ¿cierto?, a nuestros ojos y nos podríamos llevar más de algún tipo de problema. Evite tener cascos de color diferente al blanco o cascos oscuros, ¿ya? Ahí tenemos varias leyes, ¿cierto? Ley, dice texto refundido, coordinado y sistematizado en la ley de tránsito, ley de sistema de retención infantil, ley Emilia, manejo en estado de ebriedad causando lesiones,
Ley de tolerancia cero, manejo en estado de ebriedad de sustancias estupefacientes, y nueva ley de alcoholes, ¿ya? Revisen, cuando tengan tiempo, ¿cierto? Todo nuestro contenido, revisen la normativa, etcétera. Ya puede ser que en alguna clase no tengamos tanto, puede ser que en alguna clase no tengamos tanto, se me fue la idea. Puede ser que en algunas clases no nos metamos tan de lleno en las leyes, o puede ser que alguna ley de estas no tenga tanto interés para el examen municipal, pero sí tiene interés para la vida del motociclista, para que sepa por qué lo hace y por qué no puede hacerlo, ¿ya? Te invito también a revisar las clases que están al final de los temarios y que permiten, ¿cierto?, que puedas revisar clases anteriores y revisar una clase muy parecida a esta, pero con distintos matices siempre, ¿ya? Estas clases son clases que se hacen en vivo, mucho de lo que se va haciendo acá se va pensando en el momento, ¿cierto? Entonces, no hay clases una igual a la otra, ¿ya? Hay clases muy parecidas, sí, puede ser, pero todas tienen cositas importantes o diferentes formas de decir la misma cosa que permiten que más personas puedan entender y aprender para que les vaya mejor, ¿cierto?, en su examen municipal. Deme un segundo, por favor. Ya. Estimados amigos, vamos a seguir hablando. Ahora, ¿cierto? Nos quedó un ratito, normalmente no cambiamos de tema en clase, ¿ya? Pero hoy día nos quedó un ratito, así que vamos a empezar o dejar presentado el tema que viene la próxima semana, ¿ya? Entonces, la próxima semana vamos a empezar hablando del tema 2, funcionamiento de la motocicleta. Y en esa unidad, ¿qué vamos a aprender? Dice que en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de los sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos, y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Dice, para conducir una motocicleta, para conducir una motocicleta, debe conocerla muy bien físicamente como su recorrido, para impedir cualquier tipo de siniestro. Una de las características de la motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo. Entonces su equilibrio depende del conductor. Recuerden que siempre, entre más velocidad tenga la moto, es más fácil mantener el equilibrio. Entre menos velocidad, bajo los 10 km/h,
voy a tener realmente dificultades para poder mantener la moto, ¿cierto?, en posición vertical. Cuando introduzca una motocicleta, cuando conduzca una motocicleta, debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que puede existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño y peso. Es importante conocer el motor, también con su tipo de mantenimiento. Debes conocer todo el funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguación posee, qué tipo de lubricación y qué tipo de refrigeración. Acostúmbrese a verificar los frenos antes de iniciar la marcha, ¿ya? Esto es como un resumen súper bien hecho de lo que es esta unidad, ¿ya? Siempre recordemos, voy a tomarme de esta parte, ¿ya? Dice que es importante conocer el motor. Recuerden que estamos hablando aquí de las características técnicas de las motos, ¿ya? En la actualidad, la inmensa mayoría de las motos utiliza motor, ¿cierto?, para empezar, de combustión interna y de 4 tiempos. ¿Ya? Los motores de motocicletas de combustión interna se dividen en 2 tiempos y 4 tiempos. Los de 4 tiempos son los mayormente utilizados en la actualidad, que usan un cárter con aceite en un lado y totalmente separado el combustible. Los motores de 2 tiempos no son de la misma forma, sino que tienen el aceite, ¿cierto?, y el combustible, y estos se mezclan. Y una vez mezclados, se realiza la combustión, ¿ya?, para poder, a la vez de combustionar, lubricar ese motor. Pero ¿cuál es el problema? Que los motores de 2 tiempos son mucho más contaminantes que los de 4 tiempos. Por lo tanto, ¿cierto?, tienen el problema de generar más emisiones y de que en la actualidad las emisiones que son tan rigurosas, las normas de emisiones, quiero decir, que son tan rigurosas, prácticamente hacen imposible que los motores de 2 tiempos se puedan seguir utilizando como se hacía antiguamente, ¿ya? Después dice que también con su tipo de mantenimiento, ¿ya? El mantenimiento es cómo vamos a hacer que la moto dure más. ¿Cómo lo puede hacer principalmente? Lo más importante de un motor es el aceite. Para la inmensa mayoría, porque hay muchas motos que son refrigeradas por aire y esas no usan agua para refrigerar. Hay motos que son refrigeradas por agua, pero el tema es que de todos los fluidos que tiene una moto, uno de los más importantes, o el más importante, mejor dicho, es el aceite, porque es el que se deteriora más rápido. Y a la vez de deteriorarse más rápido, ¿cierto?, es el que más defiende al motor del desgaste. O en realidad el único que defiende al motor del desgaste. Si no tengo aceite, el motor muere así. No me sale también con esta mano, pero con esta sí. Así muere el motor, sin aceite. ¿Ya? Un motor sin aceite me va a durar 10, 15 minutos funcionando. Y un motor con aceite me puede durar un mes funcionando sin parar. ¿Ya? Estoy dando números así al azar, por si acaso, por si a alguien le parecen extraños los números. ¿Ya? Pero lo cierto es que un motor sin aceite realmente va a durar funcionando 10, 15 minutos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el motor genera mucho roce. Y ese roce se disminuye casi al 100% gracias al aceite. Si ese roce no se disminuyera, se genera mucha temperatura y mucho desgaste en nuestro motor. ¿Ya? Ya, después de eso, hablamos del mantenimiento, ¿cierto? Que principalmente se habla del aceite. Siempre que cambio el aceite debo cambiar el filtro. El aceite se cambia en los intervalos que el fabricante me indica.
Y además de eso, el filtro lo debo cambiar cada vez que cambio el aceite. Como consejo, hay filtros de moto que son bastante baratos, ¿ya? Compren los filtros y compre varios filtros, cómprese unos 5 filtros si puede, ¿ya? Y de ahí va sacando y va reponiendo para que nunca se quede sin esos insumos y siempre pueda cambiar su aceite a tiempo, ¿ya? Normalmente el aceite casi siempre lo terminamos cambiando los mismos motociclistas porque es algo sencillo de hacer, ¿ya? Y si usted cambia el aceite, cómprese también algunos aceites de respaldo, cosa que no, para cambiar el aceite no dependa de ir a comprar o de acordarse de ir a comprar, sino que tenga sus aceites de respaldo ahí para ir usando conforme va pasando los kilómetros y en el tiempo indicado, ¿ya? Ahora, el tema de la amortiguación. Los amortiguadores también usan aceite y la falla que sufren los amortiguadores es que empiezan a fugar. Si un amortiguador fuga, repárelo o cámbielo. ¿Por qué? Porque ese aceite que está botando podría llegar a una parte inesperada, además que ya no va a amortiguar de la misma forma y eso perjudica la estabilidad de la moto. Al perjudicar la estabilidad de la moto, va a tener problemas graves, ¿cierto? Que podrían incluso llevarlo a un accidente por algo tan pequeño. Y además de eso, que si usted tiene la amortiguación de un vehículo mala, va a afectar bastante al neumático, ¿ya? Se van a gastar de forma irregular, van a recibir más presión de lo regular, ¿cierto? Y van a tener menos adherencia con el suelo. La función de la amortiguación normalmente se explica como del punto de vista del confort, ¿ya? De que no sea tan dura la moto, el auto, etc. Pero la verdad que una de las cosas más importantes que hace la amortiguación es hacer que la rueda se mantenga el mayor tiempo posible pegada al piso, ¿ya? ¿Para qué? Para tener mejor tracción y mejor dirección y mejor frenado, ¿ya? Por eso es tan importantísimo. Y luego, ¿cierto? Vamos a hablar por último de la refrigeración. La refrigeración es la encargada de disminuir la temperatura en el motor. En las motos vamos a encontrar dos tipos de refrigeración más comúnmente. La refrigeración por aire y la refrigeración líquida. La refrigeración líquida es como la que tienen los vehículos, ¿cierto? Que uno le echa agua en el radiador para que esa agua vaya refrigerando el motor. Y la refrigeración por aire, al motor solo le echamos aceite, ¿cierto? Y tiene como unas paletas o unos deflectores de calor, ¿cierto? Que son como unas rayitas que tiene el motor así para abajo, como unas paletitas que rodean el motor. Y eso hace que el motor tenga mayor interacción con el aire que va pasando, ¿ya? Si ustedes me preguntan a mí qué me gusta más, 100% la refrigeración líquida. Sin embargo, la refrigeración por aire igual funciona bastante bien, tiene menos piezas que se pueden echar a perder, así que las dos ahí, dependiendo de para qué queramos la moto, pueden funcionar bastante bien. El tema es que la refrigeración líquida funciona bien en todos los aspectos, sobre todo si es que es una moto nueva, ¿ya? Si una moto nueva se demora mucho tiempo en fallar el sistema de refrigeración si es que ustedes le dan el mantenimiento adecuado. Queridos amigos, eso es todo por el día de hoy. Esto ha sido Práctica 3.cl con su profe Ricardo Cornejo. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido y espero que les vaya muy bien a todos los que tengan pruebas municipales prontamente. Cuídense mucho, nos estamos viendo, hoy es viernes, mi cuerpo lo sabe, ¿cierto? Quiere irse a dormir. Cuídense mucho, que estén muy bien y chao, chao. Cuídense.